Buenos días, queridos hermanos. Qué gozo es estar con ustedes esta mañana para repasar el tema de la escuela sabática, un tema importantísimo. Y yo quiero invitarlos para iniciar el estudio de esta mañana a inclinar sus rostros para la oración. Vamos a orar. Querido Padre, queremos invitar tu presencia para conducirnos en el estudio de la escuela sabática esta mañana. Agradecidos estamos por este tema tan lindo que tenemos para tratar hoy. Que tu Espíritu nos dirija. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos en la segunda lección de nuestro trimestre, Hacer amigos para Jesús. Y el tema de esta mañana habla de un privilegio que el Señor nos ha dado, que los ángeles quisieran realizar, el privilegio del testimonio personal como la herramienta o el método más eficaz para estudiar la Biblia y transmitirla a través de nuestra experiencia. El texto de hoy lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 20. Hechos, capítulo 4, versículo 20. Y el texto dice así: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso habla de un testimonio, porque cuando uno da un testimonio, habla de lo que ha visto y de lo que ha oído. Uno no puede dar un testimonio de algo que no sabe, sino sería un falso testimonio. Es por eso es que es importante lo que dice aquí. Y la idea principal de la lección de esta mañana es que el testimonio personal es el más poderoso instrumento para la predicación del Evangelio. Muchas veces con palabras no podemos explicar lo que sentimos, pero la vida transformada es el testimonio más importante para el Evangelio. Es por eso que muchas personas pueden contradecir lo que nosotros les estamos tratando de transmitir, pero cuando ellos ven lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos, entonces eso no es posible contradecir. ¿Por qué? Porque ellos lo están viendo. Muchas personas preguntan, ¿y qué es lo que hacen ustedes los adventistas? Y como respuesta nosotros hablamos de lo que creemos. Cuando la gente está pidiéndonos que hablemos de lo que hacemos, ese es el testimonio más importante para el Evangelio. Ahora, nosotros encontramos en la palabra de Dios la evidencia de testimonios personales que fueron poderosos para transformar vidas. En el día domingo nosotros encontramos la historia de el endemoniado gadareno. Jesús llegó a Gádara cruzando el lago de Nazaret. Y entonces al llegar se encontró con un panorama tremendo. Un hombre endemoniado. El relato de la Biblia allí en el libro de Marcos, capítulo 5, versículos 15 al 20, nos dice que todo el mundo tenía miedo de este hombre. Habían puesto en el cepo a este hombre y él destruía el cepo. Lo amarraron con cadena y él destruía las cadenas y andaba en los sepulcros y se golpeaba con piedras y era el terror de toda la gente en esta zona. Nadie podía dominarlo. Jesús llegó con sus discípulos. Se bajaron de la barca y se encontraron con este panorama. Y entonces yo imagino a los discípulos volviendo, corriendo a la barca y sorprendidos del hecho de que Jesús no huyó con ellos, se quedó parado. Jesús conocía la necesidad de este hombre y este hombre
en lo más profundo de su ser, estaba clamando por ayuda, pero el enemigo, Satanás, y los demonios que tenían no lo dejaban hablar. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Hijo de Dios, ¿por qué vienes a atormentarme? Y Jesús estaba pidiendo al demonio que saliera de él. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y el demonio le dijo: somos una legión. Bueno, una legión estaba compuesta de alrededor de 600 hombres, una legión romana. Lo que estaba tratando de decir no era que eran 600 hombres, sino que eran muchos. Y luego los demonios pidieron a Jesús que no los echara afuera, sino que los mandara a un hato de cerdos que había en el campo allí. Jesús les autorizó entrar en el hato de cerdos, y los cerdos se fueron despavoridos y se cayeron al mar y se murieron. Y la gente que estaba cuidando los cerdos, desesperados y angustiados por lo que estaba pasando, financieramente era mucha pérdida, entonces fueron a avisar a la gente, y la gente vino para pedirle a Jesús que se fuera. Tuvieron temor, muchos prejuicios. Era una zona no judía, eran gente que no conocían a Dios de manera amplia. Entonces, el relato termina de esta manera. Cuando los discípulos se acercaron a él y cuando la gente vinieron, encontraron a un hombre en sus cabales, un hombre sano, en su sano juicio. Y cuando los de esa zona de Gadara vinieron a Jesús, lo encontraron con el endemoniado, que ya no estaba endemoniado, vestido. Seguramente los discípulos o el mismo Jesús le había puesto una capa para cubrirlo. Y este hombre suplicó a Jesús: llévame contigo, quiero ser uno de tus discípulos. Y Jesús le dijo: no puedes venir conmigo. Anda y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Qué hermosa misión le dio. En realidad, los discípulos no fueron los primeros en ser enviados a dar testimonio de las maravillas del poder de Dios en sus vidas. Fue este gadareno que fue enviado a contar lo que había pasado en su vida. ¿No se imaginan ustedes lo poderosa que fue su predicación? Yo era un endemoniado, ahora conocí a Jesús y mi vida ha cambiado totalmente. Nosotros podemos darnos cuenta de que este hombre transformado cambió la manera de pensar de quienes lo vieron después. Después de un tiempo Jesús volvió a esa zona de Decápolis y la gente que lo había echado del lugar ahora lo recibieron gracias al testimonio de este endemoniado. Mis hermanos, siempre que nosotros tenemos una buena noticia, estamos ansiosos por comunicar esta noticia. Ustedes pueden guardar una noticia para ustedes mismos. No es posible guardar una noticia para uno mismo. Cuando hay una buena noticia, tenemos que transmitirla. Y eso ocurrió con los primeros cristianos. Cuando Jesús fue crucificado y después de 3 días resucitó, los primeros que se encontraron con Jesús resucitado no pudieron guardar la noticia. Cuando las mujeres que fueron el domingo por la mañana a la tumba a ungir a Jesús, porque no lo habían hecho el sábado, para respetar el día sábado, se encontraron con la tumba vacía. Ellas estaban preocupadas: ¿quién va a quitar la tumba? Sin embargo, la tumba estaba abierta, y cuando miraron, Jesús no estaba allí. Y un ángel le dijo: no está aquí, Él ha resucitado. Imagínense esas mujeres con tremenda alegría. Sus preocupaciones, sus angustias desaparecieron.
Y entonces ellas fueron corriendo, obedeciendo la instrucción del ángel. Fueron donde estaban los discípulos porque querían dar la buena noticia. Querían anunciar lo hermoso de la experiencia que habían tenido. Y fueron a comunicar a los apóstoles el hecho. Recuerdo también otra historia. Allí en el libro de Lucas, capítulo 24, los dos discípulos que estaban yendo de Jerusalén a Emaús el domingo, y entonces se encontraron con Jesús. Jesús caminó con ellos. Y caminaron juntos, alrededor de 12 kilómetros, desde Jerusalén hasta Emaús. Y entonces, cuando Jesús se descubrió a ellos, imagínense lo que hicieron. Cuando Jesús se hizo evidente, porque ellos no lo habían reconocido antes, ellos que estaban cansados después de 12 kilómetros de haber caminado, volvieron corriendo a Jerusalén, otros 12 kilómetros, para anunciar a los discípulos que Jesús había resucitado, que ellos se habían encontrado con Jesús. Deberían compartir la noticia. Compartir las cosas buenas es muy importante. A veces compartimos solo lo malo, ¿verdad? Las buenas noticias hay que compartirlas. Actualmente nosotros vemos en la televisión, en los programas de la media, cómo se transmiten las malas noticias y la gente está desesperada. Tenemos que transmitir buenas noticias, y qué mejor noticia es que nos hemos encontrado con Jesús y Él ha transformado nuestras vidas. Qué mejor noticia que tenemos un Cristo vivo y que está intercediendo por nosotros y que quiere salvarnos. Esa es la mejor noticia. Así que transmitamos la buena noticia. Ustedes conocen el dicho que dice: no hay noticias, son buenas noticias. Si hay noticias, bueno, ellos van a contar si hay malas noticias. Entonces uno se queda tranquilo. Si no hay ninguna noticia es porque la noticia es buena. Se van a comunicar cuando la noticia sea mala. Yo creo que tenemos que cambiar esa manera de pensar, porque las buenas noticias se tienen que transmitir. Y qué mejor buena noticia que el Evangelio, la salvación en Cristo Jesús, la victoria en Cristo Jesús. Saben que la vida transformada por el Evangelio, por el encuentro de Cristo, es poderosa. No se puede argumentar contra la evidencia de una vida transformada. Nosotros encontramos allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, los invito a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13. Dice lo siguiente aquí, Hechos de los Apóstoles 4:13, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí el contexto es la experiencia de Pedro y Juan llevados al concilio en Jerusalén porque habían realizado un milagro tremendo. Habían realizado un milagro y entonces la gente empezó a reunirse para escuchar a los discípulos. Y los llevaron a Jerusalén. Los discípulos estaban hablando del Jesús resucitado, estaban hablando de la hermosa buena noticia de que el Salvador había resucitado. Y ahora les reconvinieron de no hablar más en el nombre de Jesús. Ellos no querían que hablaran más, pero los discípulos no podían. Y empezaron a hablar a los líderes judíos. Y aquí se nos dice: se maravillaron porque estos hombres eran del vulgo. Pedro y Juan eran pescadores, hombres rudos. A Juan se lo llama hijo del trueno en la Biblia. Imagínense, eso no es nada positivo.
Y entonces Pedro, que era un impulsivo, ahora hablaba con sabiduría. Su apariencia había cambiado. Era un hombre tranquilo, un hombre que mostraba humildad y la gente podía reconocer que había estado con Jesús. ¿Qué testimonio más poderoso? Me hace recordar a una experiencia que tuvimos hace algunos años en uno de los distritos donde fui pastor. Tenía una iglesia grande y una iglesia pequeña a unos kilómetros del lugar. Y la primera vez que fui allá me encontré con un señor que me habían dado su dirección. Era la primera vez que yo visitaba esa iglesia pequeña. Y me dieron la dirección de este hermano. Debía llegar a ese lugar, a la casa de él, don Juan Yepes. Y saben que llegué a su casa. Era un hombre alto, fuerte, grande. Y entonces lo saludé. Él no hacía mucho tiempo que se había encontrado con el Señor. Y cuando empecé a conocer su historia, era tremenda. Todos en la población, que no era muy grande, le tenían mucho miedo. Le tenían terror, especialmente cuando él se ponía a beber con los amigos. Cuando él estaba borracho, era demasiado violento y la gente salía corriendo porque sabía que él iba a golpear a toda la gente. Era un hombre temible, le temían y la gente lo reconocía como un hombre violento y fuerte. Nadie podía pararse delante de él. El pastor que me antecedió hizo una campaña de evangelismo en ese lugar y él asistió a la campaña de evangelismo. Y cuando escuchó el primer mensaje, dijo a su familia, porque era muy autoritario, que todos deberían ir a la campaña. Su esposa, humildemente, tenía que someterse, fue a la campaña, sus hijos fueron a la campaña, sus hijas también, tenía 6 hijos. Y entonces asistieron a toda la campaña. En ese tiempo las campañas duraban más tiempo que ahora. Al final se bautizó, se convirtió. Y lo interesante es que también al bautizarse le dijo a toda su familia que debía bautizarse. Obviamente no había sido transformado totalmente. Sin embargo, después de su conversión, sin hablar, la población sabía que algo había pasado con don Juan. Cuando yo lo visité ya era un hombre apacible y salía a visitar con él. Íbamos a visitar a algunas personas de la población y él iba conmigo y yo iba con él. Y la cosa es que la gente se sorprendía al ver a don Juan, un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre que ya no era más agresivo. Se había encontrado con Jesús y tenía algo que contar. Había encontrado al Salvador y el Señor había cambiado su vida y él tenía algo que contar. ¡Qué hermoso! Muchas veces visité a don Juan y salí a hacer visitas con él a la población y la gente se admiraba de ver a este hombre rudo, con humildad, hablando con sencillez. Nunca más fue agresivo. Su familia daba testimonio de ello. Mis hermanos, qué hermoso es dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos nosotros también tener un encuentro con Jesús y tener algo que decir de la historia de nuestra vida. Y ese es el tema de la lección. Nosotros tenemos que testificar de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. ¿Tienes algo que contar tú? ¿Tienes una buena noticia? ¿Te has encontrado con el Señor? Los creyentes en Cristo tenían una historia que contar, pero no solamente que contarla a través de palabras, tenían una historia que mostrar en sus vidas. Esto sí que es importante. Yo quiero invitarlos a leer 2 pasajes al hablar de compartir nuestra experiencia. El primer pasaje lo encontramos aquí en el libro de Juan, capítulo
Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice allí la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y oído. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es dar testimonio, compartir nuestra experiencia, lo que hemos visto y oído. Hace muchos años aprendí a que debía dar mi testimonio. Yo tengo un testimonio escrito de lo que he experimentado como cristiano. El testimonio personal es muy poderoso. El apóstol Pablo habla del testimonio personal. Varias veces él contó la historia de su conversión. Nosotros encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 1 al 22, una de las ocasiones en que el apóstol Pablo testificó de su encuentro con el Señor de manera poderosa ante un líder romano. Hermanos, este hombre rudo, difícil, no podría negar la influencia del testimonio de Pablo. Él habló de su conversión. Y nosotros vemos cuando estudiamos su conversión, lo que él dice allí en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es decir, se identificaba con el Señor y permitía que el Señor guiara su vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy crucificado. El apóstol Pablo se había encontrado con el Señor y se identificaba con Jesús. Jesús había transformado su vida y donde quiera que se le daba la oportunidad, él hablaba de su conversión. Y nosotros vemos que en el relato de su conversión, el apóstol Pablo sigue 3 pasos bien claros y este es el secreto de todo testimonio cristiano. 3 pasos. ¿Cuál es el primer paso? Lo que era mi vida antes de encontrarme con el Señor. Lo que fue mi vida antes de encontrarme con Jesús. No necesitamos dar demasiados detalles de nuestra vida antes de encontrarnos con Jesús. En algunos casos, muchos tienen vergüenza de hablar de lo que eran antes de encontrarse con Jesús, pero deben hablar de los asuntos importantes que quieren recalcar en esa experiencia de su vida antes de encontrarse con Jesús. Eso es muy importante. Entonces, siguiendo el ejemplo de Pablo, nosotros vemos la segunda parte, cómo se encontró con Jesús. Y esa es la segunda parte de un testimonio personal, cómo se encontró con Jesús. Y eso es lo que debemos hacer nosotros también. ¿Cómo nos encontramos con el Señor? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el momento de nuestra conversión? ¿En qué momento nosotros entregamos nuestra vida al Señor y entendimos el amor del Señor? Esa es la segunda parte de un testimonio y lo mejor es escribirla. Finalmente, la tercera parte de un testimonio, siguiendo el testimonio del apóstol Pablo, nos damos cuenta de que él habló de lo que ocurría en su vida después de haberse encontrado con Jesús. Cómo su vida cambió
Él era un perseguidor de los cristianos. Él aprobaba la muerte de los cristianos y estaba yendo a Damasco para apresar a los cristianos, pero allí se le apareció Jesús y él empieza a contar ahora lo que ocurrió después de eso, cómo era su vida después de haberse encontrado con el Señor. El rey Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Es decir, el testimonio del apóstol San Pablo fue tan poderoso que tocó las fibras más sensibles del corazón de este rey duro, sanguinario, y expresó de que había sido tocado por el testimonio. ¿Saben? El testimonio personal es poderoso. No se puede contradecir ese argumento. No se puede contradecir. El testimonio más poderoso en favor del Evangelio es una vida transformada. Los argumentos no se pueden contradecir con la vida transformada. La esencia de la vida cristiana es una relación con nuestro Señor Jesucristo y eso le da riqueza a nuestra vida cristiana. Y es por eso que nosotros siempre debemos estar preparados para dar testimonio. Cuando los argumentos con palabras no funcionan, no sigan hablando, cuenten de cómo encontraron al Señor. Y cuando ustedes cuenten cómo encontraron al Señor, verán la reacción de la gente. La gente va a estar sorprendida porque el Salvador estuvo presente en su vida. Mis queridos hermanos, recuerden, el testimonio personal es importantísimo. Escribe tu testimonio personal para estar listo para darlo en 15 minutos. Perdón, en 5 minutos, solamente 5 minutos, lo más corto posible. Oremos para que el Señor nos bendiga y podamos hacerlo. Querido Padre, gracias te damos porque nos has dado este privilegio de transmitir lo que hemos visto y oído, nuestra experiencia contigo. Bendícenos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta mañana nos gozamos de estar con ustedes y queremos darles la cordial bienvenida al programa del culto que seguirá inmediatamente. Nosotros tenemos algunos asuntos para anunciarles. Los días miércoles, no olviden, a las 7:30, a las 7:30 de la noche tenemos nuestro culto de oración vía internet. En el grupo anunciamos el link necesario para conectarse. Además de eso, tenemos los folletos de Escuela Sabática. Hemos estado entregando los folletos de Escuela Sabática a algunas personas, algunos miembros del grupo. Si hay alguno que todavía no lo tiene, algunos nos han dicho que lo tienen de otra manera, por favor, avisen en el grupo o contáctense conmigo y tendré el placer de llevarles el folleto de la Escuela Sabática. No olviden esto, y cada sábado en la mañana, a las 9 de la mañana, conéctense para escuchar el programa del culto. Quiero anunciarles hoy que vamos a cantar un himno para seguir con nuestro programa. Es el himno 118, Cuando estés cansado y abatido. Así que escuchemos y cantemos este himno.
Señor. Si sientes grande amargura, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si en tu vida hay faltas ocultadas, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Si el nublado de tristeza temes, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si saber de tu mañana quieres, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Te perturba el contemplar la muerte, dilo a Cristo, dilo a Cristo. En el reino anhelas pronto verte, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. A continuación, queridos hermanos, vamos a presenciar el video Probad y Ved. Quiero invitarlos a ustedes a ingresar a la página de la iglesia crawleyadventist.com y allí van a encontrar Tithe Giving online y ustedes pueden dar sus diezmos y sus ofrendas a través de la internet. Veamos ahora el programa Probad y Ved. Probad y ved. Historia de hoy. El desafío de Hannah. Dios mío, tú sabes que estoy sola con mis hijos. Necesito ayuda espiritual. Ayúdame, Señor, a encontrar tu camino. Buenos días. Buenos días. Soy representante del Servicio Educacional Hogar y Salud y vengo para tener con usted una breve visita en su casa. ¿Me permite pasar? Aguárdeme. Sí, pasa. ¡Qué hermosa familia tiene usted! ¿Cómo se llaman sus hijos? El mayor se llama Gabriel y el menor que está jugando se llama Alejandro. Y hay uno en camino porque estoy embarazada. ¡Felicitaciones! Pase, tome asiento, por favor. El objetivo de mi visita es poder presentar un material muy útil para la familia, como por ejemplo esta Biblia. Perfectamente ilustrada, con imágenes de pintores famosos contando la historia de Jesús. Qué linda esta Biblia. Qué hermosas estas imágenes. Son iguales a las que me mostraba mi abuela en Checoslovaquia. Son las mismas. ¿A qué iglesia pertenece usted? Yo soy adventista del séptimo día. Voy a la iglesia los sábados. ¿De verdad? Mi abuela también se congregaba los sábados en su país. Ayer yo hice una oración pidiéndole a Dios que me ayude a encontrar una iglesia. Qué coincidencia, ¿no?
Aquel día, Hannah adquirió el deseo de todas las gentes y también otro libro de cocina. Tuve la oportunidad de orar por ella y por sus 2 hijos y también por la bebé que venía en camino. Y luego le entregué un folleto con la dirección de la iglesia. En nuestro trabajo como colportores, nunca nos imaginamos qué va a suceder con las personas que reciben los libros que distribuimos. Pero yo fui bendecido 4 años después en un encuentro de colportaje que se estaba realizando en la Universidad Adventista del Plata. Ese día, la misma Hannah estaba dando su testimonio ante todos los colportores. Ella comentó que después de la visita de un colportor, fue a la iglesia, estudió la Biblia y se bautizó. Hoy en día, tengo el enorme placer de tener a esta gran familia como mis amigos. Aquella bebé que estaba por nacer se llama Natalia y es kinesióloga. Alejandro, el segundo hijo, es pastor y actualmente director del Centro de Vida Sana de Misiones. Y Gabriel, el primogénito, también es pastor y dirige la Casa Publicadora de Argentina. Hannah es jubilada y vive en Libertador San Martín. Aquel encuentro con el colportor cambió para siempre mi vida. Un tiempo después, ya bautizada, me uní también al colportaje y tuve como director al pastor Carlos Fernández. Yo vivo en San Juan, estoy trabajando en mi último distrito pastoral y estoy a punto de jubilarme. Doy gracias a Dios por la obra que Él ha hecho en mi vida en todos estos años, por la experiencia maravillosa del colportaje y por tener la certeza de que mucha gente estará en el cielo por este trabajo. Doy gracias a Dios también por el ministerio pastoral, donde me permitió bautizar a muchas personas y de esta forma tocar el cielo con las manos. Probad y ved. Qué hermoso testimonio de fe de nuestro apreciado pastor Carlos Fernández. Ahora les invito a participar de este momento de adoración a través de nuestros diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Gracias por seguir con nosotros. En este momento vamos a tener una breve oración para nuestro tema de esta mañana. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos has dado durante esta semana. Te pedimos, Señor, que al transmitir tu palabra, que tu Espíritu Santo esté presente con nosotros, que podamos aprender algo, digerirlo y aplicarlo a nuestra vida. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Cuenta la historia de Ronald Reagan. Ronald Reagan fue presidente de los Estados Unidos. Y antes de ser presidente de los Estados Unidos, él fue un gobernador. Y él fue el gobernador del estado de California. Y él fue a la Ciudad de México. Él fue a hablar a la gente por X razón, no sé por qué, pero él fue. Y cuando él fue, él notó algo muy interesante. Él recalca que cuando él estaba hablando, dando su presentación a la gente, imagínense, tal vez miles de personas, y él era un señor formado, bien educado, tal vez su manera de expresarse era muy elocuente, muy poderosa, pero en esta situación era muy diferente, porque durante la plática, durante la presentación, él notó que cuando él terminaba una expresión, la gente sin expresión ninguna, ni un aplauso, ni un alabo, nada. Y él se sentó apenado, no sabiendo qué había sucedido. Más bien, la siguiente persona se levantó y él empezó a relatar
la discusión, su discusión. Y la gente, después de cada expresión terminada de este señor, no el señor Ronald Reagan, gobernador en ese entonces, y la gente alababa, chiflaba, hacía todo lo opuesto a lo que hacía Ronald Reagan. Y él aún más apenado. Tan apenado y tan avergonzado, tanta vergüenza, que él empezó a aplaudir también. Después de cada expresión de este señor, él empezaba a aplaudir. Antes y después, que todos empezaban y terminaban. El embajador presta su oído y le dice al señor Reagan: señor Reagan, si yo fuera usted, yo no haría eso. Porque señor Reagan, él está interpretando su discusión. ¿Qué es lo que estaba haciendo el señor Reagan? El señor Reagan estaba dando su discusión, pero nadie entendía. Ahora un señor hablando en la lengua hispana, español, da la misma discusión y ahora aplaude. Pero el señor Reagan, apenado, tal vez, no sé, sentimientos encontrados, no pudo contenerse y empezó a aplaudir. Hay un problema que nosotros tenemos a veces nos da la falla del orgullo. Este mes tenemos en mente el tema nuevos comienzos. Y para este sermón, esta plática, es acerca del orgullo y cómo es que Jesús no quiere que nosotros seamos orgullosos. Él quiere que comencemos de nuevo con esa humildad que Él puede darnos, no por nuestros méritos, no por nuestros trabajos, podemos hacerlo solo con la ayuda de Dios. Los invito a abrir sus Biblias al libro de Lucas y el capítulo 18. El capítulo 18 y el versículo 9 hasta el 14. Lucas 18, 9 al 14. Leamos juntos. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos a los cielos, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El diccionario dice del orgullo: característica de alguien que tiene un concepto exagerado de sí mismo, pudiéndolo llevar a la soberbia, un sentimiento de uno mismo por encima de los demás. La historia del señor Reagan, después el presidente Reagan, suena
chistoso, no es humoroso, pero es un problema que nosotros podemos tener aún hoy en nuestras vidas. Esa mañana uno puede imaginar que se levantaron dos hombres diferentes. La Biblia pone a estos dos hombres como contrastes en la vida de Israel, en la vida de estos hombres en la tierra de Israel, los judíos. Un coleccionista de impuestos, en inglés es tax collector, y el fariseo. El fariseo era estimado, era un ser viviente que caminaba y la gente lo admiraba. El de impuestos, el señor de impuestos, era odiado. Era odiado, no era querido, aunque era de su misma nación, Israel, no lo querían porque ellos trabajaban para los romanos, y los romanos como que no querían a los judíos, y los judíos no querían a los romanos. Era todo un borlote, y no los querían. Y estos dos hombres se paran, se levantan esa mañana, pero tenían actitudes diferentes. Se puede entender que el fariseo, ellos tienen su origen en uno que se llama una secta, digamos equipo que se llamaba los Hasidim. Y luego después de los Hasidim, por eso origina los fariseos. Los fariseos significa, o el fariseo significa los separados, separatistas. Y ellos, como ya se ha mencionado, eran muy queridos, eran líderes, a lo menos en los ojos de los religiosos. Ellos observaban la ley de Moisés muy estrictamente, es decir, ellos eran ejemplos a seguir. Más bien, ellos tenían defectos. Y nosotros vemos durante el ministerio de Jesús, que Jesús habla de lo que él buscaba, y muchas veces los fariseos no estaban de acuerdo con lo que decía Jesús. Algo muy interesante, el que se considera el perfecto ejemplo de la virtud, esa persona va a menospreciar a los demás. Versículo 10 dice que los dos hombres que se levantaron esa mañana subieron al templo a orar, pero como se ha mencionado, ellos tenían actitudes diferentes. El fariseo, porque el fariseo tenía unas costumbres, él se consideraba sin pecado. Él no sentía la necesidad de un Salvador. Él no sentía una necesidad porque él pensaba que yo no tengo defectos. Yo soy perfecto. La gente debe de mirarme a mí y decir, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como ese señor allá. Más bien el fariseo, él entró con una actitud muy diferente. El texto bíblico nos cuenta que él estaba
pegándose a su pecho. Él sentía esa necesidad. Él sentía que él necesitaba un Salvador. Nosotros no debemos de compararnos con los demás. Claro, hay personas que hacen buenas cosas, pero no caigamos en la trampa de compararnos con los demás, porque es así que este fariseo empezó a tener pensamientos diferentes. Más bien, la Biblia nos dice, sed perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto. Ese es nuestro ejemplo a seguir. Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, nos ayuda a ser más como ellos. Esos hombres suben, van, quieren orar, tal vez no es probable que entraron a la misma vez, o es probable que entraron y el fariseo vio el publicano, vio al fariseo y dijo, ay, ¿por qué viene para acá? Podemos caer en esa trampa que tal vez veamos un hermano y sabemos de su vida, sabemos que está en cosas malas y decimos cosas similares. Ahora, tal vez lo que el hermano haga no sea bueno, pero dejemos que Jesús trabaje en la vida de ese hermano, de esa hermana, y nosotros podamos ser una llave de luz para hacer esperanza para esos hermanos, esas hermanas. Algo muy interesante que dice el comentario adventista acerca del versículo 11, donde el fariseo empieza a decir por qué él es bueno y por qué él no es como los demás. Dice, leamos de nuevo, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Noten algo, consigo mismo. No, tal vez ni estaba orando a Dios, estaba orando consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Señor, ves a ese publicano allá. Señor, yo no soy como él. El comentario adventista dice así: Dios, acerca del versículo 11, como si que el fariseo pudiera decir esto: Dios, te doy gracias. Perdón. Señor, tú me debes de dar gracias, porque yo no soy como ese publicano allá. Tú me debes dar gracias a mí porque yo soy diferente a los demás. Yo no soy cualquiera. Yo soy fariseo, yo soy separado. Yo soy diferente. Yo vengo a adorar, pero yo no necesito de salvación de mis pecados. Tú debes de dar gracias por mí. Hermanos, imagínense tener ese tipo de pensamiento, una distorsión tan alejada de Dios. Y lo triste es que estos hermanos o estos sujetos eran estimados por la gente. Los fariseos decían de Jesús: no, Jesús, él come con los pecadores. Él come con los publicanos. No entiendo eso. No es aceptable eso. Más bien, Jesús, Él viene a buscar a esos mismos, a los que sienten esa necesidad de estar con Dios. Una necesidad
que sin Dios yo no puedo vivir. Sin Dios yo no tengo esperanza. Más bien este líder religioso tenía todo al contrario. Todo al contrario. Es decir, nosotros seamos líderes en la iglesia, seamos hermanos en la iglesia, miembros de la iglesia. Hay una responsabilidad que tenemos en cómo es que tratamos a los demás, cómo es que pensamos de nuestro hermano, de nuestra hermana. Que Dios cambie nuestro corazón, así como David, que él pidió un nuevo corazón. Versículo 12 nos cuenta que él dice, ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Los fariseos acostumbraban a ayunar los lunes, lo que nosotros conocemos los lunes, y los jueves. Pero aún así Jesús dice, no seas como los hipócritas, que ellos se visten de tal manera que todos saben que están ayunando. Pero vístete bien, que te veas positivo, que te veas limpio ante Dios, que sea una experiencia entre tú y Dios, nada de orgullo que digas, mira a mí, yo estoy ayunando. Más bien el versículo 13, vemos el contraste ya mencionado del publicano. Él era humilde, él sentía la necesidad. Él pegaba su pecho. Esta sensación de pegarse del pecho, de expresarse así, nos puede recordar a una ser querida en el Antiguo Testamento por el nombre de Ana. En el primer libro de Samuel, ella oraba por un hijo, fue al templo, el sacerdote Elí la vio, ella estaba llorando y orando, más bien él pensó que ella estaba tomada. Esta expresión del publicano nos muestra la sinceridad que él tenía. Él no fue a impresionar a un hermano aquí, a otro hermano acá. Él fue a solo tener una experiencia con Dios. Y la experiencia con Dios la tuvo. Y Jesús dijo, este hombre se fue justo. Se fue a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una mentira que nos dice Satanás es que tú, hermanito, hermanita, tú ya has descendido de más. Ya no hay esperanza para ti. Más bien esa es una mentira de Satanás, es una mentira del diablo, porque sí hay esperanza para el hermano, la hermana que tal vez sufre con el orgullo, y todos sufrimos con el orgullo. Nosotros por naturaleza queremos hacer el mal. Por eso es que nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Dice Elena G. de White en Palabras de Vida del Gran Maestro, un reconocimiento de necesidad es la primera condición para ser aceptado hacia con Dios. Un
reconocimiento que sin la misericordia de Él, nosotros estaríamos absolutamente perdidos. Es decir, Jesús quiere salvar a todos. Más bien, Él no te toma de la mano y te dice, ven conmigo porque si no, te doy una paliza. No, Él toca en la puerta y Él dice, yo toco y si tú me dejas entrar, yo voy a entrar. Pero si tú no quieres que entre, yo no me voy a meter a fuerzas. El publicano, él sí sentía la necesidad. Hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a tener ese reconocimiento que necesitamos tener necesidad. Porque si no, puede ser que empecemos a tener la actitud del fariseo. Hacer cosas buenas es bueno. Hacer cosas buenas, claro, es bueno. Pero no lo hacemos para ser aceptados por Dios. Nosotros hacemos las cosas buenas porque de agradecimiento hacia Dios, nosotros queremos ser obedientes. Nosotros queremos ser fieles a los mandatos de nuestro Dios. Nosotros, si somos humildes, si pedimos a Dios por esa humildad, nosotros vamos a ser aceptados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere a todos, más bien Él quiere a los seres que quieren estar con Él. Él quiere salvar a todos, más bien Él quiere que nosotros vayamos a Él. El fariseo pensó, yo estoy bien. Este hermanito acá, él está mal. Pero como ya hemos mencionado, la actitud de estos seres fue la diferencia. Fue la diferencia. A veces nosotros decimos, mira, yo quiero ser como Jesús. Pero lo que hacía Jesús a veces es muy diferente a nuestra naturaleza. No queremos a veces hacer como era Jesús. Él era humilde y a veces el orgullo nos gana y nosotros no queremos ser humildes. Él sacrificaba y a veces decimos, no, yo quiero todo para mí. Yo no quiero sacrificar nada. Él amaba y nosotros decimos, yo amo a los que me aman a mí. Más bien los que no me aman, yo no los voy a amar. Más bien Jesús dice, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. A veces es muy fácil leer esta historia, esta parábola y decir, wow, pues qué bueno que yo no soy así. Pero si nosotros reflexionamos en nuestra vida, es posible que nosotros tengamos estos pensamientos a veces. El pensamiento de, bueno, pues yo no fumo, yo no tomo, yo no hago drogas, yo no hago cosas malas. Más bien, Jesús no solo quiere eso.
Jesús quiere tu corazón. Jesús quiere cambiar tu corazón. Hermanos, los invito a tener ese reconocimiento, esa actitud diferente del publicano. Los invito a que invitamos a Dios a nuestras vidas, que al caminar con Él reconozcamos que, Señor, yo necesito de ti. Sin ti, Señor, yo estuviera perdido. Señor, ayúdame a ser humilde. Ayúdame a ser más como tú, porque sin ti yo estoy perdido, Señor. Les dejo con una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Un pecador arrepentido o un santo creído? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que tú estés en medio de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes y que tú seas nuestro primero en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En este momento, los invito, si tienen un himnario, vamos a cantar nuestro himno final, que es el himno 108, Amigo fiel es Cristo. Bendiciones.